¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Aquí, pues hoy es un día interesante porque creo que lo que pasó ayer a las 5 de la tarde que hicieron, el presidente anunció 18 reformas constitucionales y dos pensé que el viento. modificaciones. El viento. Fíjate que en algunos momentos hay alguna gente que te dice, oiga, es que solamente hablan de política. Pues esa es la esencia Del programa, además, ¿no? del Pues programa, ¿no? O sea, esa es parte de la chamba. No sé si usted nos habrá visto que tenemos algunas cápsulas que son de ciencia con nuestro amigo un, 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 este, un experto en temas científicos. Pero este programa necesitamos generar conciencia social, generar conciencia ciudadana, y qué mejor manera de hacerlo que pues explicarle a usted, de alguna manera, las cosas que normalmente el ciudadano común y corriente cree, pero que no sabe. Y a veces es muy difícil cambiarle a la gente lo que cree por lo que es verdaderamente complicado. Y usted me dice, no es que las propuestas que presentó el presidente ayer son una maravilla. No, no, no son una maravilla. No son una maravilla. Vamos pausando eso. Vamos pausando eso. El doctor Claudio Cuello, como todos los martes, me va a echar la mano aquí. Hoy estamos nada más él y yo. Nos faltó la reina del programa, la maestra Blanca Estrada. Y la idea es que usted entienda la parte de atrás, la parte que no se dice y la parte de lo que implica esas reformas constitucionales. Usted está viendo que están proponiendo un juicio político contra un ministro de la Corte, está usted viendo que hay una tendencia a desaparecer órganos. Digo, ¿cuál es el rollo ese de todo aquel que no está conmigo es un traidor a la patria? Ese término... Totalitarismo, ese término de traidor a la patria ha venido en este gobierno en particular a reflejarse, o sea, a brotar como... Y a demeritarse, obviamente, lo que tú quieras, porque al final de cuentas, ni en la Constitución, ya ni entre los ámbitos castrenses se menciona esa Fíjate terminología, ¿no? Luis María Aguilar declaraba ayer, en una entrevista que concedió, que él tiene 55 años de trabajar en la Corte. Y dice, la Corte ha sido muy diferente desde que yo empecé a lo que vemos hoy. Pero en mis 55 años de vida profesional en la Corte, nunca habíamos visto esto. Un ataque frontal, tan directo. Y yo me niego a argumentar políticamente por el tema, porque yo soy un técnico jurídico. Dice, pero la realidad es que la violación de la ley tiene que ver con un derecho ciudadano. Y si el ciudadano está de acuerdo en que le violen la ley, definitivamente, ¿en qué momento entra la Corte? Si él no quiere defenderse. Y creo que vale la pena explicarle a usted esto, porque este proyecto de Dayan Pérez Dayan, de Pérez Dayan, de anular la ley eléctrica. La ley eléctrica creo que es positiva para nosotros, para los ciudadanos. Claro. ¿Por qué? Porque lo que la ley dice es que primero la Comisión Federal de Electricidad debería darle a las industrias, a los productores no contaminantes y más baratos la compra de la energía. Y dejar hasta el final las energías más caras y las energías... Que son las que produce la CFE. La CFE. Aquí hay dos temas que mucha gente no termina de entender. Darle los beneficios que le da hoy Manuel Bartlett a los empleados de CFE son idénticos a los que le daban en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque eran clientela política. Bueno, de hecho, con Calderón se hizo una modificación. Sí, con Felipe Calderón se hizo la modificación. Usted sabe que o sea, a lo mejor tenía usted un vecino en su casa, que tenía el aire acondicionado 24 horas al día prendido, las luces prendidas, todo prendido, y decía, oye, no paga, ¿por qué? Porque no paga la luz. Era una concesión que le había dado el gobierno federal. Y la tienen todavía hoy por contrato colectivo. Exacto.
Y las jubilaciones y las pensiones las regresaron Dobleteada. dobleteadas. Le pagaba el Estado, le pagaba la empresa, La empresa. la empresa de fama mundial. ¿Cómo se llama? Sí, la CFE como tal, Y además el Seguro Social. además el Seguro Social, exacto. Y ese tipo de cosas que fueron minando las finanzas públicas, oiga, entre más seamos los habitantes, más va a costar el servicio de energía eléctrica, el suministro. Y más gente van a necesitar como empresa para poder surtir el servicio. Pero aquí como la idea es que el Estado sea el dueño de la energía, como el Estado tiene que ser el que controle las energías, pero además también tiene que ser el que controla a los trabajadores. Y esas prestaciones que les dan es una manera de controlarlos. Al Estado no le cuesta consumir combustóleo porque es el desecho normal de las refinerías y de todos los procesos petrolíferos. Entonces no le cuesta. No le cuesta. Nos cuesta a nosotros. Porque cuando usted consume combustóleo, cuando queman combustóleo, el producto de ese combustóleo es azufre, que es cancerígeno para los seres vivos. Y lo respira usted. Exacto. En el mundo hubo una ley que fueron haciendo escalonadamente Acuerdos internacionales. acuerdos internacionales para dejar de consumir esto y hace poco dejaron de permitir que a los grandes transatlánticos, que eran los únicos permitidos actualmente para consumir el combustóleo, dejaran de hacerlo. Porque la lógica es que como van en alta mar, no vive gente cercana, pues pueden ir, pero de todas maneras contaminan la atmósfera. Entonces el gobierno mexicano, desatendiendo esos acuerdos internacionales, está quemando combustóleo. En Campeche quemaban combustóleo, aquí en la de aquí también se quemaba combustóleo, en Tula se quema combustóleo. El problema de Tula es que está sobre todos los vientos la llevan a la Ciudad de México y la gente que en la Ciudad de México está respirando ese aire contaminado. Pero bueno, haciendo a un lado todo eso. Sí. Haciendo a un lado todo eso ambiental. Que mundialmente hay esa tendencia y hay ese compromiso de parte de todos los países por las cuestiones atmosféricas y demás, ambientales. que ha ido cambiando, que ha ido aumentando el calor en la superficie terrestre. Sí. Quitando todo eso. No me explico y no entiendo, como mucha gente que nos ve y hasta los que no nos ven Lo comentan. lo pagan, que la energía más cara es la que produce la CFE, que era la energía que vende la CFE. ¿Qué es lo que pasaba acá? ¿Qué es lo que ha pasado con la llegada de energías alternas? Sí. Que los precios de la energía alterna fueron comparativamente más bajos que de la energía que le vendía comercialmente a las empresas CFE. Sí. Y por lo tanto, había un beneficio para todas las empresas. ¿Cómo debería reflejarse eso? Pues, tiene un impacto en el costo de producción y al final de cuentas no vamos a ver, desde luego, una bajada de precios impresionante, Drástica. pero no va a haber una escalada como la que ya vemos. Durante todos estos últimos 2 años ha habido un incremento constante, aunque el salario mínimo esté en ascenso, el costo de la vida supera esos aumentos. Y en buena medida, el presidente quiere desaparecer a los órganos de competencia también, porque por norma y por ley, estos se encargan de señalar lo que está haciendo mal las empresas del Estado y sancionan a los monopolios estatales. Y fuerzan para beneficio del consumidor al Estado a despojarse de las empresas. Entre otros órganos autónomos. Exacto. De hecho, en general se va sobre los órganos autónomos. Sobre todos. Y todo con el supuesto de disminuir costos de gobierno. A ver, aquí el tema que creo que es donde no nos encontramos a gusto, es que el presidente cree que el Estado debe ser dueño y el rector de la vida de la sociedad. Como en los 70s. Y eso no es así. O sea, uno elige a un presidente para que le entregue cuentas a uno y haga una buena administración de un país. En todos los países desarrollados del mundo,
para que pueda funcionar esto, tienen que haber órganos autónomos que le metan el control al político que ejerce el poder. Porque si no, se ensañaría con la sociedad, como pasa en Cuba, como pasa en Nicaragua, como pasa en Venezuela, como pasa en esos regímenes en los que la gente ha visto cómo su nivel de vida ha caído y no puede protestar porque la consecuencia de la protesta es la cárcel. En Cuba, hasta si usted escribe una canción en contra del régimen, lo meten al bote. Bueno, en el transísmico, a un líder de los que se oponían a las construcciones que se están realizando, que se está realizando con el tren transísmico, indígena, está en la cárcel por protestar. Por protestar. Sí, y no podemos decir de que haya obstruido, que haya impedido, que haya dañado, nada. Simplemente protestó. Lo que, por un daño que pudiera haber o se pueda estar dando en esa construcción. Y el otro tema, el tema del INAI, por ejemplo, lo quieren desaparecer Por la porque información. gracias al INAI se ha obtenido la información de los convenios, de los acuerdos, de la manipulación que han tenido los contratos por parte de los hijos del ¿Cuándo va a dar presidente. gobernación esa información? Nunca. Claro. Pues no le interesa, Pues no le sí, pues conviene. claro, claro. Entonces, por eso tienen que desaparecerlo. Y en cambio aquí, el presidente que llegue del partido que sea, Está obligado. ese órgano tiene la obligación de vigilar ese gobierno y de darnos la información. Oiga, yo recuerdo el saqueo del gobierno de Peña Nieto, pero ninguno de ellos era su familiar, ¿eh? Hoy, los que se están robando el dinero de este país son los hijos del presidente, los hermanos del presidente, los parientes del presidente. Con la bendición del padre. Con la bendición del padre, y beneficiando a los mejores amigos del presidente, que son los prestanombres de los hijos. Y además, mostrándose orgullosos de los amigos de sus hijos, que son cumplidores con el 35,000 millones el desfalco de Dos Bocas. 35,000 millones de pesos en contratos entregados a este señor Olán, que es amigo con los de Andrés. medicamentos, con la obra Con pública, la obra pública. en Tabasco. Con el desmantelamiento del aeropuerto de Texcoco, también Le regalaron la basura. le regalaron la basura y todo lo demás. Puro metal. Mire, yo puedo entender que haya gente que quiere creer. Yo puedo entender que hay gente que quiere hacer caso omiso a lo que pasa. Nada más hay una cosa que no vamos a poder cambiar: No puedo tapar el sol con un dedo. la realidad. Así es. La realidad está ahí y tarde o temprano nos va a dar un bofetón. Si Yo seguimos estoy negando acostumbrado a nuestra ser testimonial. A señalar las cosas para que los demás lo oigan. Y si no lo quieren, no le quieren hacer caso, pues aguantemos las consecuencias. Pero insistiré permanentemente en señalar lo que esté mal. Tan, tan. Vamos a un Listo. corte y regresamos en un momento más.